Bienvenidos una vez más a su canal, Los Potros Admin. El día de hoy vamos a enseñarles una línea del tiempo sobre cómo ha evolucionado la administración desde la era primitiva hasta la era moderna. ¡Empezamos! La era primitiva. En ese momento, el mundo estaba habitado por tribus llamadas nómadas. Sus principales actividades eran la caza, el pesaje y la recolección. En este momento, los jefes de familia tenían la autoridad para tomar decisiones de gran importancia. La división del trabajo surgió según la capacidad que tenían las personas según su sexo y las edades de los individuos. Periodo de agricultura. La caza, la pesca y la recolección ocuparon el segundo lugar, después del auge de la agricultura. La forma de vida de las tribus se volvió sedentaria. La división de trabajo siguió siendo por sexo y edad de los individuos. Se acentuaba la organización social de tipo patriarcal. El crecimiento de los grupos de personas los forzó a coordinar mejor sus esfuerzos dentro de los grupos y así mejorar la implementación de la administración. En la actualidad tenemos muchas fundaciones administrativas. Estas existen desde los tiempos antiguos o tiempos ancestrales. La administración inició al mismo tiempo que el hombre, surgió en la época primitiva. Se mostraron fenómenos administrativos en la forma de organizar, recolectar alimentos, la caza, construcción de pirámides, etc. Se presentó en las épocas de la antigüedad, Edad Media, moderna y contemporánea. En la época antigua se presentó en Grecia, Egipto, Roma, Babilonia, China y Sumeria. Por ejemplo, en Grecia las decisiones eran tomadas por mayoría de votos y no se podía dar marcha atrás. En China se establecieron principios en la administración por Confucio. En Babilonia se dio el código de Hammurabi y en Egipto el papiro. Sumeria. La escritura surgió y el progreso fue la base. Surgió con el desarrollo del comercio, con un sistema en el que se registraban las transacciones comerciales. Estos registros se grababan en tablillas de arcilla y los más importantes en tablas cosidas, a través de sus representaciones pictográficas. Aparecen grandes organizaciones. Los templos eran casas de culto a los dioses, mientras que los palacios habitados eran por los reyes junto con su corte. Esos eran los centros administrativos. En esta época, los alimentos y otros utensilios que no se utilizaban sobraban y se acumulaban en los almacenes de los palacios. También se realizaban tareas artesanales a través de la escritura y los archivos. Se empezaron a producir objetos. En este caso se formaron jerarquías entre maestros, artesanos, obreros y aprendices. Los trabajadores también eran remunerados y esto dependía de su capacidad y posición. Surgió la estratificación laboral. Los egipcios tenían líderes que tenían la capacidad de planificar, organizar y controlar a miles de trabajadores para la construcción de sus monumentos. Un claro ejemplo son las pirámides, ya que al día de hoy siguen en pie. La construcción de una pirámide requería el trabajo de más de 100.000 personas que trabajaron duro durante 20 años. En Egipto, el tipo de administración implicaba la coordinación de trabajadores para un objetivo predeterminado. La civilización ya tenía puestos especiales, tenían arqueros, recolectores de miel, marineros, etc. Otro aspecto muy importante es que ya existía un fondo que se obtenía de los impuestos que el gobierno había recaudado de sus habitantes. Egipto tenía una economía planificada y un extenso sistema administrativo, que había sido clasificado por Weber como burocrático. La idea que prevalecía en el Estado egipcio durante los cuarta, undécima y 18ª dinastía era que debía haber una fuerte coordinación de los esfuerzos económicos de cada población para garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad un mayor grado de prosperidad. La ley y la justicia eran conceptos muy importantes en el modo de vida babilónico. La justicia se administraba en los tribunales, cada uno con 4 jueces. Cuando alguien era declarado culpable, era castigado con la pena de muerte, convertido en esclavo o desterrado. La indemnización por daños menores era de 3 a 30 veces el valor del objeto dañado. Ahora, una de las obras más importantes de la literatura babilónica es la magnífica colección de leyes.
a menudo denominada como Código de Hammurabi, que, junto con otros documentos y cartas que le pertenecen, proporcionando una imagen completa de la estructura social y la organización económica de la civilización. Dentro del código se estipulan aspectos relacionados con la compra y venta, pago, los precios y otros aspectos muy similares a los actuales. Moisés fue uno de los más prominentes hebreos. Fue un líder y administrador con habilidades de gobierno, legislación y relación humana. Moisés hizo un gran trabajo de reclutamiento, formación e orientación, la delegación de autoridad a través de la asignación de tareas, así como la efectividad de principios de exención, fueron algunas de sus contribuciones. Los chinos incursionaron en ciertos principios de comportamiento sobre organización, planificación, dirección y control. La Constitución de Zhou, escrita alrededor de 1100 a.C., es una guía con las tareas y deberes de todos los servidores del emperador. Las tareas fueron cuidadosamente relacionadas. Hoy se llama definición de funciones. Grecia desarrolló un gobierno democrático con las dificultades administrativas que conlleva el gobierno. Además, en esta civilización se originó el método científico. Los griegos reconocían que la producción se lograba con métodos en tiempos estipulados, por ello el trabajo era monótono y duro. Algunos de los conceptos más importantes de Grecia en relación con la administración fueron aportados por sus filósofos. Sócrates utilizó los aspectos administrativos en la organización y separó el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habló de las aptitudes naturales de los hombres y dio lugar a la especialización. Aristóteles habló de cómo lograr un estado perfecto, y Pericles dio uno de los principios básicos de la gestión, la selección de personal. Roma sentó las bases para administración moderna. Roma vivió dos periodos, los que son el República y el Romano, imperio en el que la administración tuvo grandes transformaciones. En el Estado tenían un orden jerárquico de importancia para el Estado. Las clasificó como 3 empresas. El primero, que es público, empresas que realizan actividades estatales. El segundo es semipúblico, empresas que pertenecen al comercio y sindicatos. El tercero es privado, empresas dirigidas por los civiles. La Iglesia Católica Romana representó un ejemplo importante de la práctica de la administración. La estructura actual de la Iglesia fue establecida desde el siglo XI. En ese momento sus objetivos y doctrinas fueron definidas. Los principales autoridades estaban en Roma. Una simple jerárquica estructurada fue creada que en lo básico tiene y prevaleció sin cambios durante más de 2000 años. La administración del Imperio Romano fue centralizado en Roma. Tenían administradores que se hicieron cargo de ellas, que recibió el nombre de gerentes o líderes. El centralismo se debilitó durante los últimos años, ya que el Imperio Romano dejó de tener toda la autoridad real y pasó a manos de los terratenientes. El rey retuvo grandes áreas para sí mismo y cedió el resto a la más alta nobleza. Estos conservaban esos feudos con la condición de prestar algunos servicios específicos, militares y financieros. Del mismo modo, esos vasallos a su vez exigían servicios análogos en clase de sus subvasallos. Este sistema terminaba en una secuencia hasta la unidad feudal más pequeña, que eran los siervos. El proceso de descentralización que surgió fue acentuado por el crecimiento de las instituciones que tenían mayores privilegios. Con ese sistema, el vasallo ganó su derecho a gobernar su propio territorio. Feudalismo. El feudalismo representaba un factor más para la descentralización, ya que implicaba problemas y condiciones similares que sufrían las organizaciones gubernamentales y empresariales. Durante esta época, la administración no tenía tanta prioridad, ya que los feudos delegaban sus actividades, pero no la autoridad. El principal reto consistía en determinar cómo preservar el equilibrio adecuado entre descentralización y la centralización. Según Mooney y Rayleigh, el equilibrio también implicaba la forma de organización a través de la cual la administración puede operar mejor y lograr eficiencia. En 1340, en Italia, Lucas Pacioli estableció el método de la doble entrada en la contabilidad. Además de sugerir la realización de auditorías, esto supuso un gran impulso en los fundamentos de la contabilidad y las transacciones comerciales. Técnicamente, la metodología contable sugerida se aplica en las empresas actuales.
Por otro lado, los hermanos Soranzo en 1410 hacen uso del libro diario y el mayor. En la Edad Media, la Iglesia no aceptaba el beneficio y el comercio como un bien o actividad honesta, siendo así una nueva corriente ética protestante. Nació y permitió aceptar y fomentar la acumulación de riqueza, entre otros aspectos religiosos. Entre sus principales exponentes se encuentran Max Weber, Martin Luther y Benjamin Franklin. Los comerciantes de Venecia. La asociación y sociedad limitada eran dos formas de organizar los negocios en el Renacimiento italiano. Las asociaciones se utilizaban en un negocio permanente y la sociedad limitada se empleaba continuamente en negocios arriesgados. La asociación consistía en que dentro de un negocio el propietario de la mayor cantidad de capital atraía hacia él a socios de mayor riqueza. En esto se especificaba la duración de la sociedad, a menudo de 3 a 5 años y normalmente habían renovación. La póliza limitada era aquella en la que los propietarios tenían una responsabilidad limitada. Surgían las acciones de participantes proporcionalmente en los gastos y beneficios de la empresa. Maquiavelo creía firmemente en la República, lo que se refleja en su libro escrito en 1531, Los Discursos. Los principios que proponen pueden adaptarse y aplicarse a la gestión en organizaciones contemporáneas. Dentro de sus principios, afirma que una organización será estable cuando los miembros expresen sus problemas y resuelven sus conflictos. Otra forma es que una persona puede iniciar una organización, pero esta durará cuando supervisa a muchas personas y éstas desean mantenerla. El siguiente principio se refiere al hecho de que los líderes deben tener autoridad para poder guiar a sus subordinados. Por último, uno de sus principios aplicados a la gestión es que cuando un directivo quiere cambiar una organización ya establecida, debe conservar parte de su estructura y sus antiguas costumbres. Esta época fue representativa por varios inventos y descubrimientos, por ejemplo, lo que fue la máquina de vapor. Estos inventos dieron lugar al desarrollo industrial. Los talleres artesanales desaparecieron y aparecieron las fábricas, donde había un jefe y había trabajadores que vendían su fuerza de trabajo. El artesano fue sustituido por trabajadores especializados y surgió la producción en masa. La administración propiamente dicha no tuvo grandes avances ni aportes. Esta época es caracterizada por la explotación del hombre por el hombre. La edad contemporánea. La época contemporánea le permitió consolidarse como ciencia, mostrando así su aplicabilidad en diferentes campos de la industria a través de las aportaciones de grandes figuras. En el siguiente cuadro muestra el surgimiento de ideas pioneras en la gestión y los diferentes enfoques. La teoría de la administración. Es una teoría que analiza y sintetiza el papel de la administración en las organizaciones. Fue desarrollada alrededor de 1900 por el ingeniero francés Henry Fayol. Mencionaré cada una de ellas a continuación. Número 1. Contribuyentes del preclásico. En esta nos menciona a los autores más importantes, que fueron Adam Smith, Robert Owen, Charles Babbage y Henry R. Town. Número 2. Enfoque clásico. Este marca la importancia de encontrar formas de gestionar las organizaciones y trabajar más eficiente. Número 3. Administración científica. Es un enfoque de la teoría administrativa clásica que destaca el estudio científico de los métodos de trabajo para mejorar la eficiencia de los trabajadores. Unos de los principales representantes fueron Frederick Winslow Taylor, Frank y Lillian Gilbert y Henry Grant. Número 4. Administración burocrática. Hace hincapié en la necesidad de que las organizaciones funcionen de forma racional y no basarse en los deseos arbitrarios de los propietarios y gerentes. Su mayor representante fue Max Weber. Número 5. La escuela del proceso administrativo. Esta escuela se centra en los principios que los directivos pueden utilizar para coordinar las actividades internas de las organizaciones. Sus autores fueron Henry Fayol y Chester Bernard. Enfoque del comportamiento humano.
Con este enfoque estaban interesados en encontrar mejores formas para que las organizaciones utilizaran los mecanismos productivos de manera más eficiente, aunque veían a los individuos como mecanismos de producción. Número 7. Enfoque conductal. Es la perspectiva administrativa la que marcó la importancia de intentar comprender los factores que afectan al comportamiento humano dentro de las organizaciones. Los primeros conductistas fueron Hugo Münsterberg, Mary Parker Follett y Elton Mayo. Número 8. Movimiento de relaciones humanas. Los siguientes autores escribieron sobre la superación personal. Abraham Maslow, mejor conocido por la pirámide de Maslow, que define las necesidades por niveles, y Douglas McGregor, quien propuso teoría X y teoría Y, que tienen posiciones opuestas respecto al compromiso de una persona que trabaja en una organización. Número 9. Enfoque cuantitativo de la gestión. La gestión cuantitativa se apoya en las matemáticas, la estadística y la informática para realizar una buena toma de decisiones en la administración y para mejorar la eficiencia de la organización. Número 10. Enfoque contemporáneo de la gestión. Este enfoque representa importantes innovaciones en la forma de ver la administración. Número 11. Teoría de los sistemas. Este enfoque trata de ver la organización como un sistema compuesto por partes interrelacionadas. También ofrece a los directivos una forma de ver la organización como un todo y como parte de un entorno externo más amplio. Se puede clasificar como sistema abierto o cerrado. Número 12. Teoría de las contingencias. La teoría de las contingencias consiste en aplicar una acción administrativa correspondiente a los parámetros y la complejidad de la situación. En el periodo precolombiano, la organización social y económica y política prevalecía en los pueblos de la Sierra Mexicana, en especial en la zona maya. Después fueron los aztecas quienes también, con su imperio, recaudaban tributos de varias provincias que fueron conquistadas por todos sus guerreros que iban a conquistar pues todas las aldeas, pueblos y ciudades. Esto significaba que tenían que administrar adecuadamente los tributos que recaudaban de cada aldea. También estos impuestos eran pagados por la nobleza y algunos servicios públicos. Otra forma en la que se aplicó la administración de recursos y el trabajo colectivo fue en la construcción de los restos monumentales que hoy se pueden ver. El cultivo de maíz también propició la aparición de la práctica económica administrativa y de especialización, así como también del trabajo manufacturero. El comercio floreció entre las diferentes culturas de México, con el intercambio de alimentos y otros afectos. Como vemos, en esta época la administración se aplicaba, pues en los guerreros tenían que administrar adecuadamente todos los tributos que recolectaban de todos los pueblos. ¿Para qué? Pues para que pudieran tener pues una buena alimentación y que pudieran tener buenas provisiones para cada que fueran a ir a las guerras o para el pueblo. La administración en la era colonial. Tras la llegada de los españoles, desaparece la forma de organización y gobierno con la que los diferentes pueblos habían convivido durante muchos años. Llegan nuevos conceptos desde Europa. Los españoles trajeron a México una organización política, económica y religiosa que llegó a jugar un papel muy importante en la historia: la Iglesia. La administración en la independencia de México. Hubo mucha inestabilidad, ya que las diferentes corrientes trataron de imponer la forma de administrar. La reforma. La administración pública es responsable de la educación. Se declara la libertad de culto. La iglesia está separada del Estado y ellos son nacionalizados desde el eclesiástico. Propiedad. Esto permitió que los aspectos administrativos que hay que tener del gran progreso. El porfiriato. Lo más importante fue el impulso de la industria, electricidad, el ferrocarril, el teléfono y fábrica que estaban introducidas. Había liberalismo económico que provocó cambios en los aspectos de administración.
La Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana había desequilibrio y desorden en los aspectos económicos, políticos y sociales, y gran parte de esto ocurría en los aspectos administrativos. La independencia económica se adquirió cuando las empresas petroleras fueron expropiadas al capital extranjero. Los sindicatos se crean con este cambio en el proceso administrativo. Era moderna. Las estructuras ya están definidas y para ser competitivas requieren una gestión adecuada. La dependencia tecnológica, cultural y económica determinantes del desarrollo de la administración en México. La administración es parte de la tecnología y ha desarrollado sus propias formas de trabajo dentro de las áreas de organización por las cuales no se pagan regalías, ya que pertenece a la misma. Sin embargo, debido a la competitividad de la que gozan actualmente los diferentes competidores de un solo giro, se han formado empresas convertidas en franquicias que deciden alquilar el sistema sin vender la patente de negocio, generando en ellas una mayor cantidad de ganancias y bajos niveles de inversión. Estas franquicias, algunas de las cuales son marcas reconocidas, incluyen también los procedimientos contables, administrativos y de producción y venta, limitando a la persona que alquila la franquicia a explotar la comercialización con la condición de que no modifiquen el sistema. Si no se cumple este requisito, se cancela el contrato de uso de la marca. La falta de capital y los mercados deficientes en México limitan a nuestro país en la creación de tecnología técnica y administrativa, tanto en cantidad como en calidad, para eliminar o reducir el rezago económico de la zona, mitigando así la competitividad con empresas netamente mexicanas. Con esto se pretende despertar el interés de personas e investigadores para desarrollar nuevos modelos administrativos, considerando la idiosincrasia y riqueza de nuestra cultura. En nuestro país se dan cada vez más casos de empresarios que adquieren un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. Sin embargo, seguimos los pasos de aquellos extranjeros que han triunfado por medios ajenos a nuestra cultura. Esto significa que no tratamos de entender a nuestros empleados. Las políticas extranjeras nos han obligado a aprender a trabajar en equipo, ya que se ha demostrado que el éxito de estas políticas suele depender de una convivencia eficaz. Con esto, la resolución de problemas se hace de una manera más eficiente, por lo que la generación de grupos de trabajo y la interacción de estos ejerce menor esfuerzo y mayor resultado.